Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y vamos a dar paso a la entrevista. El exdecano de la Universidad César Vallejo se va a reincorporar este lunes 8 de noviembre al Jurado Nacional de Elecciones. Nos referimos a Vicente Sánchez, quien va a jurar el próximo lunes al mediodía, lunes 8. ¿Qué problema, qué observaciones habría con su designación? Porque además la incorporación del señor Vicente Sánchez no llamaría a preocupación, no nos llamaría la atención si es que no fuera por sus vínculos con una universidad cuyo propietario es César Acuña. Y para eso estamos en comunicación vía Zoom con un especialista en el tema, con una voz autorizada, con el experto en Derecho Electoral, el doctor Julio César Castiglioni, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su disposición. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la teleaudiencia. Gracias a usted, doctor. ¿Le preocupa cuál es su observación respecto a la designación del exdecano de la Universidad César Vallejo, que este lunes se incorpora al Jurado Nacional de Elecciones, tomando en cuenta de que tiene vínculos con una universidad cuyo propietario es César Acuña Peralta? Pero el tema es no solo por la universidad, sino porque el propietario del partido Alianza para el Progreso es el señor Acuña. Y vamos a entrar a un proceso electoral regional y municipal el próximo año, y esta persona va a formar parte del colegiado. Tendría que inhibirse cada vez que hay una causa de Alianza para el Progreso. ¿Se han presentado estas situaciones? Sí, en el anterior colegiado, el presidente, el doctor Picona, y el magistrado que renunció, Arce, se inhibían cuando habían temas que de alguna manera se les podía vincular. Pero esto se agrava porque el colegiado hace quórum con 4 y hace resolución con 3. Si uno se inhibe, quedarían 3, o sea, no habría quórum. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Pedirle al Congreso de la República que apruebe el proyecto que se ha presentado en el Congreso, en la cual el representante del Colegio de Abogados ya no sea elegido por el Colegio de Abogados, sino por la Junta Nacional de Decanos. Y como esto es una modificación constitucional, necesita de 2 legislaturas. Entonces, si llegamos, o sea, con 4 miembros podría estar funcionando, termina esta legislatura en el mes de diciembre y en el mes de marzo se inicia, si es que no hay una legislatura en el intermedio, en el mes de marzo se inicia la otra legislatura. Entonces ahí se hace la modificación constitucional e inmediatamente la Junta Nacional de Decanos elige entre los exdecanos, porque ellos son decanos en ejercicio, los exdecanos o cualquier otro abogado que se postule y que reúna las condiciones que se requiere para ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Es muy preocupante la situación porque estamos ahora dependiendo de una organización política cuyo propietario es dueño de una universidad y que la organización política participa activamente en el proceso electoral nacional, regional y municipal. Y regional y municipal tiene una representación importante. Y penosamente, para los que somos miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, estamos en una situación de caos catastrófica y nos merecemos que nos quiten el derecho que teníamos de elegir nosotros al representante del Colegio de Abogados
el Jurado Nacional de Elecciones y que sea la Junta Nacional de Decanos la que elige a la persona que va a conformar el colegiado, porque no puede un colegiado de 5 estar trabajando con 4, porque la incorporación de un miembro más siempre da luces y da una opinión distinta probablemente sobre los temas que son materia que ve el jurado, y en esta época que se viene va a haber materia electoral, no solo vacancias y suspensiones, sino va a haber la materia electoral, y la materia electoral entra de la ley orgánica de elecciones, la ley de organizaciones políticas, la ley de elecciones regionales, la ley de elecciones municipales. Es un proceso electoral más complejo que el proceso electoral nacional. No digo más importante, pero más complejo, porque por la cantidad de participantes. Fíjese, tenemos 9 partidos hábiles en este momento. Asumamos que todos van a participar en los 24 departamentos, 196 provincias y más de 2.000 distritos, por 9 partidos. Pero además hay los movimientos regionales que tienen una función importante en las regiones, tienen presencia en las regiones. Ahí los partidos políticos más bien son muy débiles. Los movimientos regionales tienen mayor presencia que las organizaciones políticas nacionales. Y estamos hablando de un número no menos de 6. Entonces, por departamento son 15 agrupaciones políticas. En consecuencia, si hacemos una sumatoria de 196 provincias por 15 candidaturas para el gobierno regional y las municipalidades, el departamento de Áncash, yo soy de la ciudad de Huaraz, y tiene 20 provincias. Entonces, vamos hablando ahí de 20 provincias y cerca de 200 distritos, 20 provincias que van a postular los candidatos a la alcaldía provincial, un grupo de candidatos al gobierno regional y otro grupo de candidatos a la candidatura de los gobiernos municipales distritales. Son en realidad cientos, ¿no? Cientos de movimientos regionales que están aptos justamente para las elecciones. Doctor, retornando al inicio de la consulta, y muchas gracias por ser tan didáctico que nos permite además ver el panorama completo, no simplemente esta observación o esta preocupación que se la trasladamos. Quería consultarle respecto a qué va primero, es decir, el exdecano de la Universidad César Vallejo se va a incorporar este lunes 8 al Jurado Nacional de Elecciones, pero al mismo tiempo usted indica de que el Congreso tendría que hacer un proyecto, ¿no? Aceptar un proyecto para que pueda verse cómo se elige al representante del Colegio de Abogados. ¿Qué va primero? ¿Cuál sería, digamos, lo más urgente? Y en caso de que el exdecano asuma... Es el día 8 juramenta elegido por las universidades privadas. Recordemos algo, ya ha habido una reunión de las universidades privadas y el único candidato, ninguno de los miembros que votaban de las universidades privadas votó por él. O sea, hubo un candidato, pero que nadie votó por él. Y claro, evidentemente, Alianza para el Progreso ha visto con esto una oportunidad de poder tener presencia, ya que nadie votó por el candidato anterior, y entonces ellos se están presentando. Entonces, se han presentado y han ganado. Entonces, el jurado va a seguir funcionando, está funcionando con 4 personas. Al juramentar el día 8, el nuevo representante de las universidades privadas que tiene facultades de derecho, entonces el jurado seguirá con 4. Ahí hay que hacer el esfuerzo como país para que se elija al 5º miembro, que tendría que ser todavía en la segunda legislatura
del próximo año. La primera legislatura del próximo año, pero segunda legislatura de este Parlamento. Hay como un gran vacío ahí, ¿no? Un gran hueco que se tiene que tapar, que se tiene que resolver pronto. En realidad, al parecer es importante que esto se resuelva. Que, para que nos quede claro, y disculpe la simpleza de la pregunta, doctor, ¿qué decide? ¿Qué es lo que se decidiría o cuál sería, en todo caso, un conflicto de intereses, tomando en cuenta de que César Acuña, líder del partido político Alianza para el Progreso, tiene una activa participación en los procesos electorales, en los cuales le complete al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones definir en última instancia, por ejemplo, respecto a qué candidatos van a tener un cargo popular de carrera? Es decir, ahí hay un conflicto de intereses, tomando en cuenta de que el señor Sánchez sea o no sea afiliado a la organización política de César Acuña. En primer lugar, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no tienen que tener militancia política, pero hay una dependencia de carácter económica, pues. Ahí el tema es peor todavía, porque hay una dependencia de carácter económica porque ha sido profesor de la universidad y de la Facultad de Derecho, ha sido decano. Entonces hay una dependencia, hay un conflicto de intereses, pero por supuesto que sí, hay un conflicto de intereses. Y cuando el jurado esté completo, que esperemos que sea lo más pronto posible, una segunda legislatura, para la modificación constitucional, es que el señor que representa a las universidades privadas, en todos los casos de Alianza para el Progreso, se tiene que inhibir de participar en las audiencias. ¿De qué forma se debería cambiar esta forma de elegir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones para evitar este tipo de suspicacias o para evitar que no haya quórum finalmente en caso de que uno de ellos se inhiba? ¿Qué tendría que cambiar, doctor? Podríamos hacer un intento en cambiar hay dos integrantes, un integrante de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, un integrante de un organismo autónomo constitucional, que es el Ministerio Público. Podríamos hasta ser un representante de la Defensoría del Pueblo, pero el problema es que la Defensoría del Pueblo no tiene un organismo colegiado, también es elegido sus miembros. Tendríamos que ver una forma mucho más inteligente que puedan participar personas, primero que no tengan vinculación política, ni dependencia con alguna institución que participe en la vida política del país. Y segundo, creo que a quienes se les podría, los llamados que podrían ser son las personas de los organismos autónomos constitucionales, porque si nosotros vemos la organización del Estado, tenemos 3 poderes del Estado de forma vertical y de forma horizontal 6 organismos autónomos constitucionales. De ahí podríamos echar mano a para que sean miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Porque además la función que cumplen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no es una función muy sencilla. Es una función donde los letrados que van ahí tienen que tener conocimientos de por lo menos los procedimientos administrativos y los procedimientos del Código Procesal Civil, que son los que se aplican de alguna manera en la ley, o sea, la Ley de Procedimientos Administrativos, el Código Procesal Civil, una formación jurídica, porque penosamente en las universidades no se enseña derecho electoral. Y entonces uno aprende esta parte del derecho tan bonita, pero en el ejercicio diario que se presenta y la jurisprudencia que va emitiendo el jurado va complementando las cosas que se dan, van apareciendo cuando se presentan los casos
sean en vacancias, suspensiones o los procesos electorales, donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene que emitir sus reglamentos y publicarlos. Correcto, muy bien. Gracias, doctor. Finalizo con esto ya para redondear una de las ideas que usted nos ha lanzado, que es justamente la preocupación del representante del Colegio de Abogados. ¿Sería posible, y esta es una propuesta de un congresista, el parlamentario de Renovación Popular, Alejandro Muñante, sería posible de que sea la Junta de Decanos de Colegio de Abogados y no el Colegio de Abogados quien nombre a un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Es posible? Sí, y además es lo justo, y le voy a decir por qué. Porque si es Jurado Nacional de Elecciones, ¿por qué solo el Colegio de Abogados de Lima va a elegir a un representante que va a administrar justicia electoral a nivel nacional? Entonces, lo coherente sería que si se apruebe que la Junta Nacional de Decanos, que tiene alcance nacional, o sea, los decanos de todos los colegios profesionales. Por ejemplo, en Lima no solo hay un colegio de abogados, hay el principal es de Lima, pero tenemos el Lima Norte. Pero, o sea, el problema es que la Constitución dice del Colegio de Abogados de Lima, pero tenemos el de Lima Norte, tenemos el de Lima Sur, tenemos el de Ventanilla, tenemos el del Callao. Entonces, no es justo que el Colegio de Abogados de Lima, y con los problemas que tiene en este momento, elija al representante del colegio, al representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Me parece muy atinada la propuesta de que sea la Junta Nacional de Decanos la que elija al representante de los abogados a nivel nacional. Que finalmente son 32 colegios de abogados, ¿no? A nivel nacional. Resulta siendo hasta centralista, creo que esta elección, ¿no? En alguna forma. Doctor, muchísimas gracias por su exposición, hemos entendido un poco más cuál sería esta advertencia. En todo caso, de aceptar, porque tiene que aceptar este decano, exdecano de la Universidad César Vallejo, lo que tendría que hacer es inhibirse, en todo caso, en el momento que haya votaciones que tengan que ver con, bueno, su empleador, ¿no? Con el señor César Acuña Peralta. Porque eso es empleador, o sea, claro. No es un término peyorativo, pero es empleador, porque él ha sido profesor y por eso ha sido decano. Literal, correcto. ¿Algo que desea agregar? Necesitamos un Jurado Nacional de Elecciones fortalecido para el tema electoral y municipal. Y en consecuencia tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que el proceso electoral que se avecina y que ha sufrido un retraso por decisión del Congreso, donde se han suprimido las elecciones primarias, tema en el cual yo estoy en contra abiertamente. Se podrían haber suprimido las elecciones primarias abiertas, pero hubiera habido elecciones primarias cerradas, un militante, un voto, para no regresar a la dedocracia y para no regresar a los partidos vientres de alquiler. ¿Hemos tenido un retroceso por culpa del Congreso? Sí, hemos tenido un retroceso por culpa del Congreso, y espero que no haya más retrocesos y más bien se fortalezca el Jurado Nacional de Elecciones. Y nosotros esperamos tenerlo en otra oportunidad para hablar justamente de eso, porque es lo que se viene en los próximos meses y tenemos que ver cómo va el movimiento regional, ¿no? Que es muy diferente, cambia el escenario ante una elección presidencial. Las elecciones regionales y municipales, y usted lo sabe, es diferente, se maneja otro contexto. Esperemos que en los próximos días podamos conversar al respecto. Doctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, y le voy a decir, es bastante trabajo el que ustedes van a tener y el que tiene el jurado, porque son cientos de expedientes que vienen de los jurados electorales especiales en apelación al Jurado Nacional de Elecciones, que en años anteriores, hace 4 años, sesionaba en la mañana, en la tarde, 2 de la tarde, y en la noche, 6 de la tarde.
sea, habían 3 audiencias de 80 expedientes cada audiencia, 3 por 8, 24, o sea, se veían 240 expedientes por día. Entonces, es un trabajo arduo sobre el tema electoral municipal y regional. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy bien, era el experto en Derecho Electoral, el doctor Julio César Castiglioni. En realidad, es importante el aporte que hoy día él nos ha dado. Necesitábamos conocer su opinión respecto a si existía aquí un conflicto de intereses. Retomamos la información para que quede en contexto, y es que Vicente Sánchez va a jurar al cargo este lunes 8 al mediodía. Se va a incorporar al Jurado Nacional de Elecciones como representante de las universidades privadas en su condición de primer suplente de Jorge Rodríguez Vélez, quien concluyó su periodo. Entonces, su incorporación ahora llama la atención por los vínculos, ¿no? El doctor Castiglioni ha indicado de que él debe inhibirse cuando se trate de votaciones o decisiones que tengan que ver con con César Acuña, con el político que siempre está en candidaturas, porque finalmente es el Jurado Nacional de Elecciones quien define si este candidato se mantiene o no en carrera. Bien, nosotros volvemos en cualquier momento. Esto fue La Voz del 21. Permiso.